compuertas lógicas. La compuerta es un bloque de hardware que producen señales en binario 1 o 0 cuando se satisfacen los requisitos de entrada lógica. Las diversas compuertas lógicas se encuentran comúnmente en sistemas de computadoras digitales. Cada compuerta tiene un símbolo gráfico diferente y su operación puede describirse por medio de una función algebraica. Una compuerta es un conjunto de transistores entre un circuito integrado que puede tener cientos de ellos. De hecho, el microprocesador no es más que un chip compuesto por millones de compuertas lógicas. Hoy aprenderemos algunas de las compuertas básicas. Compuerta AND. Cada compuerta tiene dos variables de entrada designadas por A y B y una salida binaria designada por X. La compuerta AND produce la multiplicación lógica AND, esto es, las salidas 1, la entrada A y la entrada B están ambas en el binario 1. De otra manera, la salida es 0. Aquí tenemos un ejercicio sencillo, donde queremos sacar la función de A por B por C. El diseño gráfico no es más que tomamos una de cada variable, una entrada, seguido del símbolo AND y tenemos como salida la función. En la tabla de verdad, como dijimos, que si las dos entradas son 1, nuestra salida va a ser 1. Pero aquí como tenemos tres variables, con tan solo un 0 que tenga una variable, nuestra salida va a ser 0. Ejemplo, la primera, 0 por 0 por 0 es 0. Otra, 0 por 1 por 1 va a ser 0. 1 por 1 por 0 va a ser 0. Pero si tenemos las tres variables 1, nuestra salida va a ser 1. Compuerta OR. La compuerta OR produce la función sumadora, esto es, la salida es 1 si la entrada A o la entrada B o ambas entradas son 1. De otra manera, la salida es 0. El símbolo algebraico de la función OR es igual a la operación de aritmética de suma. Las compuertas OR pueden tener más de dos entradas y por definición la salida es 1 si cualquier entrada es 1. Aquí el ejemplo tenemos la función es igual a más b. El diseño gráfico, salida, la función. En la tabla de verdad dijimos que cuando una de las variables tenga 1, nuestra salida va a ser 1. Si son 0 las dos variables, la salida va a ser 0. Compuerta NOT. El circuito NOT es un inversor que invierte el nivel lógico de una señal binaria. Produce el NOT o función complementaria. El símbolo algebraico utilizado para el complemento es una barra sobre el símbolo de la variable binaria. Si la variable binaria posee un valor 0, la compuerta NOT cambia su estado al valor 1 y viceversa. El círculo pequeño en la salida de un símbolo gráfico de un inversor designa un inversor lógico, es decir, cambia los valores binarios 1 a 0 y viceversa.
Compuerta NAND es el complemento de la función AND, como se indica por el símbolo gráfico, que consiste en una compuerta AND seguida por un pequeño círculo. Quiere decir que invierte la señal. La designación NAND se deriva de la abreviación NOT AND. Una designación más adecuada habría sido AND invertido, puesto que es la función AND lo que se ha invertido. Las compuertas NAND pueden tener más de dos entradas, y la salida es siempre el complemento de la función AND. Como vimos en el primer ejemplo, la función A por B por C, pero ahora con la raya sobre las variables. En el diseño gráfico lo único que varía es el pequeño círculo que le sigue al símbolo AND. En la tabla de verdad no es nada más que invertir los valores del AND. Si antes 0 por 0 por 0 era 0, ahora ese valor se va a cambiar y va a ser 1, y viceversa con todas las demás variables. Compuerta NOR. La compuerta NOR es el complemento de la compuerta OR y utiliza el símbolo de la compuerta OR seguido de un círculo pequeño. Quiere decir que invierte la señal. Las compuertas NOR pueden tener más de dos entradas y la salida es siempre el complemento de la función OR. Así como vimos que la compuerta AND tiene su negación, la compuerta OR se puede decir que también tiene su negación, como vemos la función A más B con la línea sobre las variables. Igual el diseño gráfico solo varía en el redondito seguido del símbolo OR. En la tabla de verdad es lo contrario de la tabla de verdad que vimos en la compuerta OR. Si antes 0 más 0 era 0, ahora 0 más 0 va a ser 1. 0 más 1 era 1, ahora va a ser 0. Y así con las demás variables. Compuerta SOR, OR exclusivo. A diferencia de las otras compuertas del SOR, únicamente tiene dos entradas y solo una salida. La denota por el símbolo del círculo con la cruz dentro. Produce la salida 1 cuando únicamente uno de sus entradas es 1, y si ambas entradas tienen el mismo estado, su salida será 0. Vamos a un ejercicio. El diseño es un semicírculo que diferencia a la compuerta OR. En la tabla de verdad, una variable tiene que ser diferente a la otra para que su salida sea 1. Si ambas variables son iguales, su salida va a ser 0. Compuerta XNOR, llamado también NOR exclusivo, es el complemento de la compuerta SOR, y por el contrario de esta, su salida es únicamente cuando ambas de sus entradas tienen el mismo estado. En
En otro caso su salida es 0. Como vemos, esta es la contradicción del sol. Si antes las variables eran distintas en la tabla de verdad, daban 0, ahora tienen que ser iguales las variables para que den 1 y distintas las variables para que su salida sea 0. Con estas compuertas concluimos esta unidad, este tema de compuertas lógicas.